Este es el cuarto video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En este video se introducirán los conceptos básicos referentes al hormigón pretensado. Ensayemos una definición bastante poco útil. Pretensar consiste en aplicar en forma permanente un efecto contrario a otro que se quiere evitar o compensar. Pasemos rápidamente a aclarar esta definición a través de algunos ejemplos. Los rayos de una rueda de bicicleta son realmente muy delgados y con su esbeltez podrían pandear para cargas muy bajas, pero la realidad indica que no pandean. La pregunta es, ¿por qué no pandean? Lo que ocurre es que el bicicletero, accionando sobre una rosca que tienen los rayos, les introduce un estado de tracción cuya carga supera a las compresiones a las que estarán sometidos durante su vida útil. Si el peso del ciclista actuara sobre una rueda con rayos sin pretensar, los rayos inferiores resultarían comprimidos y debido a su gran esbeltez pandearían. Si se pretensan los rayos de una rueda descargada, los mismos quedarán sometidos a iguales fuerzas de tracción. Si se superponen ambas situaciones, se obtiene una rueda en la que los rayos inferiores estarán menos traccionados que los superiores, pero no comprimidos. En otras palabras, se habrá producido una destracción. Al no haber compresiones, no habrá pandeo. Cabría preguntarse entonces, ¿por qué puede resultar interesante pretensar hormigón convencional? En la figura se muestra el diagrama momento-curvatura correspondiente a la sección media de una viga simplemente apoyada, sometida a la acción de una carga uniformemente repartida. Se identifican allí tres momentos flectores característicos: el momento de fisuración, el momento para el que entra influencia la armadura traccionada y el momento máximo que puede resistir la viga. En la mayoría de los casos prácticos, los momentos correspondientes a las situaciones de servicio se ubican en una posición como la indicada en el dibujo, es decir que bajo cargas de servicio, la viga se encontrará fisurada. Para una enorme cantidad de aplicaciones prácticas, por ejemplo para las estructuras comunes para edificios, este hecho no tiene mayor importancia y la fisuración se acepta como algo normal. Si bien es algo que no suele percibirse a simple vista, la mayor parte de las estructuras flexadas de hormigón armado presentan algún grado de fisuración. La fisuración tiene una consecuencia asociada, la pérdida de rigidez. Si la viga no se hubiera fisurado, al aumentar las cargas, el diagrama hubiera recorrido la recta roja. La curva real muestra mayores curvaturas, es decir, mayores deformaciones. Nuevamente, esta pérdida de rigidez suele ser perfectamente aceptable para una enorme cantidad de aplicaciones prácticas. Cabría preguntarse cuáles son las consecuencias negativas de la fisuración. La primera, como ya se dijo, es la pérdida de rigidez. Enseguida volveremos sobre este tema. La segunda es que dependiendo del ancho de las fisuras, podría originar una sensación de inseguridad en los ocupantes o usuarios de la estructura. Finalmente, la tercera está relacionada con la durabilidad. Si bien no hay acuerdo generalizado al respecto, algunos autores asocian las fisuras con problemas de durabilidad, argumentando que las fisuras facilitarían el ingreso de oxígeno y humedad hacia las armaduras. Hagamos ahora la pregunta inversa. ¿Qué ventajas se tendrían si las estructuras no perdieran rigidez debido a la fisuración? En buena parte de las aplicaciones prácticas, la altura de una viga viene condicionada por sus deformaciones, es decir, por su rigidez. Al ser más rígidas las piezas no fisuradas, podrían hacerse de menor altura y, para iguales luces, se tendrían elementos de menor volumen y más livianos. En el caso, por ejemplo, de elementos prefabricados, contar con menor peso facilita su transporte y montaje. En la práctica, al ir aumentando la luz, llega un punto en que una pieza de hormigón armado convencional pesa tanto que se vuelve antieconómica. Al contar con elementos más rígidos que no requieran tanta altura, podrían alcanzarse luces mayores aumentando el rango de uso económico. Se ha visto entonces que evitar la fisuración
puede, en algunos casos, resultar un recurso muy interesante. Cabe preguntarse entonces cómo podría evitarse. Una forma más o menos obvia de lograr piezas no fisuradas sería limitar la tensión de tracción en el hormigón a valores inferiores a los de rotura. Ya se ha visto que esta opción llevaría a desaprovechar su resistencia a compresión, dada la enorme diferencia que existe entre ambas resistencias. Por otra parte, dado que la deformación a rotura por tracción del hormigón es del orden del 1 por 10.000, el acero se encontraría aportando una resistencia casi despreciable frente a su resistencia a rotura, por lo que también se vería tremendamente desaprovechado. Es más, no tendría sentido agregar acero al hormigón. Este camino lleva piezas con alturas y pesos tan grandes que su uso se haría inviable y se vería limitado a luces muy pequeñas. La respuesta tecnológica a este problema es el hormigón pretensado. La técnica, como se verá enseguida, consiste en hacer que las acciones exteriores descompriman al hormigón en lugar de traccionarlo. Veamos primero el caso de un tirante pretensado. Se trata por definición de una pieza traccionada en la que, de no mediar algún tipo de acción, el hormigón estaría sometido a tensiones de tracción y se fisuraría. La idea es que, mediante la aplicación de un pretensado, bajo cargas de servicio el hormigón se descomprima sin llegar a traccionarse. Comencemos por construir un prisma de hormigón con un conducto que corre a lo largo de su eje. Enfilemos dentro de ese conducto un elemento tensor que posee un anclaje en uno de sus extremos. Este anclaje recibe el nombre de anclaje pasivo, dado que el pretensado se realizará desde el extremo opuesto. Enfilemos parte del anclaje activo y un gato hidráulico de pretensado. En el extremo derecho del gato anclaremos temporalmente el elemento tensor. Mediante una bomba de aceite se procede a la extensión del gato. Esta extensión produce un estiramiento en el acero y un acortamiento en el hormigón. Dado que el gato se apoya en el hormigón, se trata de un circuito cerrado de fuerzas en el que el hormigón se ve comprimido y el acero traccionado. Antes de retirar el gato, se termina la fijación del anclaje activo y luego se procede a la inyección de una lechada de cemento para proteger al acero contra la corrosión y para proveer adherencia entre los materiales. Una vez endurecida la lechada, se fija uno de los extremos y se aplica una carga de tracción en el opuesto. Se observa que, mientras que el alargamiento producido por la carga sea menor que el acortamiento producido por el pretensado, el hormigón no se verá traccionado, estará descomprimiéndose. Intuitivamente puede verse que la carga que podrá aplicarse sin traccionar al hormigón será del orden de la carga de pretensado. Se ha creado entonces un elemento estructural en el que, actuando una fuerza de tracción, el hormigón puede estar comprimido y sin fisurarse, manteniendo íntegramente su rigidez. En esta figura se muestra una técnica similar, pero aplicada en este caso a una viga. El conducto se logra mediante la ubicación en una posición muy precisa de vainas metálicas estancas. Dentro de las vainas quedarán dispuestos los elementos tensores que podrán tener ambos extremos activos o uno de ellos pasivo y el otro activo. Los siguientes pasos consisten en el hormigonado, curado y desencofrado de la viga. Como en el caso del tirante, se procede luego al enfilado del anclaje activo y del gato de tesado. Con el gato en posición ya puede ejecutarse el proceso de tesado. Finalizado el tesado, se procede rápidamente a la inyección de las vainas con lechada de cemento. Este es el aspecto que presentan dos vigas postesadas que formarán parte de la superestructura de un puente. En los casos anteriores, el del tirante y el de la viga, los elementos tensores se han puesto en tensión una vez que el hormigón hubo endurecido. Se trata de ejemplos de hormigón posttesado, es decir, de tesado después de que el hormigón ha endurecido y ha ganado resistencia. Los gatos hidráulicos reaccionan contra el hormigón, es decir, que no necesitan de apoyos externos,
dando lugar siempre a un circuito cerrado de fuerzas. Hasta el momento hemos venido hablando de un pretensado que se aplica una vez que el hormigón ha endurecido y al que hemos llamado pretensado posttesado. Existe otra forma de pretensar en la que los cables se ponen en tensión antes de hormigonar. En estos casos es necesario contar con un apoyo externo para la fijación temporaria de los cables. Este apoyo recibe el nombre de banco de tesado. A continuación se describirán en forma muy esquemática la conformación y funcionamiento de un banco de tesado. Se comienza con la construcción de una solera de hormigón armado. Sobre ella se fijan dos estribos en los que se anclarán los cables de pretensado. Seguidamente se posicionan los cables de pretensado dejando un extremo fijo, es decir, con anclajes pasivos. El paso siguiente consiste en enfilar los gatos desde el extremo activo y aplicar el pretensado. A continuación, se procede al anclado de los cables ya tesados. Los cables han quedado traccionados y la solera ha quedado comprimida. Si los moldes no habían sido ubicados anteriormente, este es el momento de hacerlo. Luego se procede al hormigonado y al curado. Cuando se trabaja en plantas industriales, es común recurrir al curado acelerado con vapor para aumentar el rendimiento de las instalaciones fijas. El paso siguiente debe hacerse con mucho cuidado para no dañar a las piezas hormigonadas. Consiste en la liberación controlada de la fuerza en los anclajes. En ese momento se produce la transferencia de las compresiones al hormigón. Se observa que los elementos se acortan y se curvan hacia arriba por acción de las fuerzas excéntricas de compresión que se transfieren desde los cables por adherencia. Estas deformaciones producen compresiones en las fibras inferiores. Estas compresiones compensarán las tracciones que originan las cargas de servicio sobre la estructura terminada. Lo que resta es el corte de los cables, el retiro de los elementos terminados y comenzar con un nuevo ciclo de producción. En la fotografía se muestra uno de los extremos de un banco de tesado. Se ven la solera de hormigón armado, uno de los estribos en el que se encuentran fijados los elementos tensores a través de anclajes mecánicos, los moldes metálicos y las piezas de hormigón que en este caso son durmientes ferroviarios. Cabría preguntarse cuándo es más conveniente pretesar y cuándo posttesar. Como comentario general, puede decirse que el pretesado se hace casi siempre en plantas o fábricas, mientras que el posttesado es característico de construcciones a pie de obra o se ejecuta muy cerca de ellas. Como consecuencia de lo dicho, el uso de pretesado se caracteriza por el empleo de construcciones fijas que pueden llegar a ser muy costosas. Como puede verse, los bancos de tesado pueden tener varias decenas de metros de longitud y, para asegurar continuidad en la producción, es común que se encuentren bajo techo. Cuando se decide el uso de bancos de gran longitud, el costo de techar puede volverse prohibitivo. Como contrapartida, el elemento fijo más costoso que tiene el posttesado son los moldes metálicos. Estos moldes generalmente deben realizarse a medida para cada obra. Se trata, en general, de elementos robustos capaces de mantener su geometría estable a lo largo de los usos. En los elementos pretesados, al liberar los anclajes extremos, la transferencia de esfuerzos del cable al hormigón se hace a través de esfuerzos de adherencia, es decir, sin costo. Por el contrario, en posttesado, es siempre necesario recurrir al uso de anclajes mecánicos que siempre son costosos y deben ser adquiridos a proveedores especializados. En esta diapositiva se muestra un dispositivo que se emplea solamente cuando los elementos tensores están constituidos por barras. El mismo consiste en un sistema bastante simple de rosca y tuerca. Este sistema de anclaje se emplea para cables y consiste en una placa perforada y cuñas que son presionadas dentro de alojamientos cónicos.
El pretesado es particularmente apto para la construcción de elementos livianos y fáciles de transportar, de modo de que se justifique construirlos en un lugar y utilizarlos en otro que se encuentre relativamente lejos. También se lo podría emplear en elementos grandes y o pesados, pero en este caso el transporte debería ser corto o muy sencillo. Como contrapartida, el postesado, al poder realizarse muy cerca del lugar de colocación, no se encuentra limitado por las dificultades y costos de transporte. Una viga como la de la figura puede que no pueda circular dentro de una trama urbana muy trabada o en caminos de montaña. Estas limitaciones pueden llevar a decidir cambiar una solución pretesada por una postesada. Cuanto se trabaja en una planta, la ejecución de elementos repetitivos abarata costos y permite la amortización de las instalaciones fijas. Este es el caso de las muy conocidas viguetas y losetas premoldeadas. En el otro extremo se encuentra la ejecución de elementos poco repetidos o únicos para los que el postesado puede representar una opción. Existen obras en las que solo puede pensarse en postesar. Este es el caso de las estructuras monolíticas, tales como entrepisos sin vigas o tanques monolíticos. La figura nos muestra una viga pretesada antes de que actúen las cargas exteriores. La viga se ha acortado y se ha curvado hacia arriba. En el gráfico momentos curvatura se observa el comportamiento de dos vigas gemelas. Una de ellas se ha pretensado y la otra no. Como puede verse, la viga pretensada, estando descargada, muestra una ligera curvatura hacia arriba, mientras que la viga de hormigón armado, en ausencia de cargas, no se encuentra curvada. Pero el hecho más significativo consiste en que, bajo cargas de servicio, la viga no pretensada se ha fisurado y la pretensada no, es decir, que una ha perdido rigidez y la otra no. Esto muestra la efectividad del pretensado como medio para controlar la fisuración del hormigón bajo cargas de servicio. Recapitulando, el pretensado permite introducir en el hormigón tensiones que compensarán y hasta anularán las tensiones de tracción bajo cargas de servicio. Al evitar la fisuración, se mantiene la rigidez del elemento, por lo que pueden lograrse soluciones más livianas o alcanzar mayores luces. La decisión de pretensar o no dependerá de cada caso. Existen numerosos usos del hormigón convencional para los que pretensar no abarata costos. Existen básicamente dos técnicas para pretensar: postesar o pretesar. La conveniencia de una u otra debe analizarse caso a caso.